Que el Señor los continúe diciendo. Yo testifico que el Señor me llevó a vivir a otro país. Estando allí, el Señor me decía, ve a la ciencia, y a mi hija le dijo, usted muy diligente. Y yo le decía, mami, yo estoy enferma. Yo no estoy enferma, pero yo tenía un trabajo y tenía un pequeño negocio allí. Y yo le pregunté a la muchacha que trabaja conmigo si ella me veía mal, y me dijo, sí, yo a usted siempre, últimamente veo que usted está perdiendo su memoria. Yo le dije a mi hija que me habían dicho eso, y me dijo, sí, yo no te lo quería decir. He ido al médico y el médico me empezaron a hacer muchos exámenes, y día tras día yo estaba perdiendo más y más la memoria, hasta que llegaron los médicos a decir, lo lamentamos mucho, usted es muy joven, pero tiene Alzheimer. Y mi hija pues estaba muy preocupada. Yo le decía, no te preocupes, pero cada día yo perdía más la memoria. Llegué a un momento en que ya no conocía mi casa, en que no pude llegar a hacer un huevo, no pude llegar a cocinar nada, pero yo confiaba en el Señor, y el Señor me dijo, tendrás que ir, hija mía, a las autoridades de este país. Y yo le dije, Señor, yo no puedo con esta memoria así. Y el Señor me dijo, es necesario que vayas, porque allí te bendeciré. Cuando llegué allí, me estaban esperando en la corte, el juez, unos médicos, y me dijeron, lamentamos mucho que usted tenga esta enfermedad siendo tan joven, pero le vamos a dar por parte del gobierno un dinero. Ese dinero pues me ayudó mucho, porque yo ya había perdido mi negocio, yo ya no salía de mi casa, y yo llegué un día y me timbraba el teléfono, yo no podía contestar porque nunca reconocía a nadie, y eran como las 3 de la tarde, yo contesté y era mi hija, y en ese momento me di cuenta que yo ya no recordaba que tenía mis hijos, y me arrodillé y le dije al Señor, Señor, yo, estos hijos tú me los diste y todo lo que yo tengo es tuyo, pero a mí no me preocupa perder la memoria y no volverlos a recordar, pero sí quiero que tú, Señor, cuando me lleves delante de ti, yo solamente tenga en mi pensamiento, en mi conocimiento, que tú vives, que tú eres Dios, que tú eres el Rey. Solo con eso llévame y yo seré muy feliz, Señor. Y el Señor me permitía ir a los atrios y yo no me perdía, pero cuando salía a mi casa a hacer algo, yo siempre me perdía. Y así pasaron casi 9 meses, y fue un día cuando mi hija lloraba. Yo le decía, ¿tú por qué lloras, mami? ¿No ves que yo tengo a Dios y el Señor nunca me va a dejar avergonzada? Pasaron otros 2 meses y llegué a la iglesia. El Señor me dijo en profecía, hija mía, tú confiaste en mí, tú me diste el primer lugar, y yo te devolveré la memoria de este momento y te premiaré con algo que tú siempre deseaste. Y es así como desde ese momento yo empecé a recobrar la memoria, y el Señor a los pocos meses me bautizó con su Espíritu Santo y me dio los dones, y esto lo testifico para engrandecer el nombre de mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Voy a testificar para engrandecer el nombre del Señor. El Señor en su grande misericordia me llevó a trabajar a Florencia, Capital, en el 2012, en el año 2012. Allá más o menos estuve trabajando 1 año y medio, casi 2 años. Estando allá trabajando me sentía muy bien, muy sana, muy vigorosa. El Señor me anunció que fuera la ciencia médica, que el enemigo había puesto una enfermedad en mi cuerpo, pero que no me preocupara, que Él se glorificaría, que Él haría un milagro y que Él le demostraría a la ciencia médica que Él era el único y el verdadero Dios. Estando allá, yo me sentía supremamente sana. Me repitió la profecía exactamente a los 8 días. Yo ya me preocupé, le dije al Señor que me mostrara, porque yo me sentía muy sana. El Señor me mostró, me encontré en una de mis mamas, una masita muy pequeñita. Yo ya supe, por lo que el Señor me había hablado, que era un cáncer. Me vine para Bogotá, me hice mis exámenes, efectivamente era cáncer, pero yo lo recibí de manera muy, muy tranquila, porque yo sabía el Señor que había hablado. Bueno, me tocó renunciar, me vine para Bogotá, comencé el tratamiento el 28 de mayo, el año pasado, quimioterapia primera. A los 15 días ya no tenía un pelito en mi cabeza, estaba totalmente calva. Mi cabeza era de pelo blanco, yo estaba totalmente canosa, pero el Señor me había anunciado y me decía hace mucho rato que Él me estaría rejuveneciendo, pues el pelo me salió totalmente negro ahora. Luego yo comencé el tratamiento. En la primera quimioterapia, la masa que había crecido al tamaño de un limón se bajó a la mitad. Me hicieron la segunda quimioterapia y la masa desapareció.
Los médicos no lo podían creer, son científicos los médicos que me ven a mí, y el médico me decía al oído: esto es un milagro, esto no sucede, ¿en ti ha pasado algún milagro? Pero yo desde el principio le había dicho a él que yo tenía un Dios, que era un Dios que hablaba, que era un Dios que me llevaba de su mano, que era un Dios que me guiaba, y él me miraba muy escéptico, y les comentaba a los demás médicos más o menos que yo estaba como medio chifladita o loquita, pero bueno, ahora él me abraza y me dice: tú eres mi mejor paciente, gorda, tú eres muy valiosa, esto es un milagro, gorda. Bueno, de todas maneras la masa desapareció, continuó el tratamiento hasta diciembre del año pasado. En enero del año pasado hubo cirugía, pero el Señor me había dicho que no me preocupara, que Él sería quien me intervendría y que Él no permitiría que ese órgano me lo tocara nadie. Efectivamente, hubo cirugía, sacaron los que los médicos pensaban que estaba malo, y el resultado, la patología que se demoró en salir 1 mes y medio, que normalmente no se demora tanto, a los 15 días normalmente sale la mía, salió al 1 mes y medio. Respuesta completa se llama, es decir, no hay absolutamente nada, estoy sana. El doctor me abrazaba y decía: esto no puede ser, Esperanza, esto no pasa, esto es un milagro. Continúo en controles, continúo pues cuidándome y siguiendo lo que ellos me dicen, pero les quiero decir, hermanos, que estoy sana, que el Señor promete y cumple. Gracias, hermano, que el Señor los siga bendiciendo. Hermano, hace poco tiempo yo di este testimonio, pero quiero resaltar la gloria para mi Padre Celestial. Hace 6 años, hermano, yo había salido embarazada, de la cual el Señor había hecho una promesa muy hermosa, que la ciencia médica estaría muy confundida y no iba a saber qué hacer, pero que Él iba a ser la fortaleza que yo iba a necesitar, y que a través de mi oración Él estaría escuchando todos aquellos ruegos por ese ser que yo esperaba con tanto amor. Así fue, hermano, mi niña nació con muchas dificultades. Una de ellas fue el síndrome de Down, otra fue el síndrome hipotónico, del cual ella jamás caminaría. Así siguieron muchas dificultades en medio de su salud, pero cada vez que la ciencia médica decía algo, me hacía llorar mucho y entristecía mucho mi corazón, pero al final yo decía: quien tiene la última palabra es mi Padre Celestial. Y así era como Él se glorificaba, porque después de tantos estudios que ellos, con médicos diferentes que se reunían y decían un diagnóstico con libro en mano, ellos al final de ver el diagnóstico, después de los estudios que hacían, decían: no sabemos qué aquí ha pasado, pero la niña no tiene ni síndrome de Down, el síndrome hipotónico ha sido superado y la niña ha avanzado mucho. Hacía una promesa de mi Padre Celestial sobre mi niña, era que muchas veces a través de ella iba a llegar el alimento a mi casa. Así he visto que ha habido mucha necesidad, ha habido momentos en los cuales no hemos tenido el alimento y llaman y me dicen: esto es para tu niña, y de ahí hemos recibido alimento, hermanos. Mi padre decía que jamás le faltaría nada, y ella es el que la suple del vestido, del calzado. A ella es una niña que le digo yo que la gracia de mi padre nunca le ha faltado. He oído otra vez dificultades que ha dicho la ciencia médica. Creo y espero en mi Padre Celestial, que también se glorificará. Y una de las palabras que decía un médico, y no fue uno, sino fueron varios, decía que la gozara en el tiempo que la iba a tener, porque el promedio de vida que ella iba a tener era hasta los 5 años de vida. Así fue como mi niña el 22 de abril cumplió 6 años de edad, y yo sé que la promesa de mi Padre Celestial es por largos años, y esto los testifico porque mi Padre Celestial es el que se ha glorificado en esta vida, para gloria y honra de mi Señor Jesús.